Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Estimada secretaria, vamos a partir con la cuenta, si lo hubiere. Presidente, bueno, las excusas del ministro de Vivienda, don Carlos Montes, se encuentran en la región de Antofagasta. Informa quien está aquí presente, que la subsecretaria, la señora Gabriela Elguieta, y la jefa de la división de finanzas, señorita Vania Navarro, y el encargado del equipo de estudio económico de la división, Juan Diego Luxi, serán quienes lo reemplacen. Nada más de la cuenta. Sí, bueno, respecto del oficio, finalmente la dirección de presupuesto, lo mismo que había mandado por este sistema WeTransfer, ahora lo mandó por PDF, por lo tanto ya está, sí, ya está el acceso a todos ustedes, ha sido enviado a los correos electrónicos, porque es muy grande de mandarlo, salvo que ustedes quieran mandarlo por WhatsApp, pero sí está enviado por correo electrónico. Como les dijimos, si algo falta, por favor, háganse saber a la Secretaría. Pero ahí está todo lo que han enviado. ¿Ya? Es muy largo. Es muy largo, presidente. Eso es todo lo que... Por eso le digo que lo mandamos al correo y no al WhatsApp. Ah, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Ya. Y la edición de presupuesto también da respuesta a un oficio que se acordó hace tiempo en esta comisión respecto a el edificio Alto Río en Concepción por el pago de las actuales contribuciones. Al respecto señala la dirección de presupuesto, que es la Tesorería General de la República, la que tiene la información para entregar, no ellos. Así que por lo tanto, habría que mandar el oficio entonces a la Tesorería General de la República. En los mismos términos, ¿le parece, presidente? Informe sobre las Sí, contribuciones que están ya pagando. está perfecto, sí, lo vimos Perfecto. término, perfecto. ¿Ya? Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Sobre la cuenta, colega, en varios. Diputado señor Mellado, luego el diputado señor Barrera. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo no sé si a los otros parlamentarios le han llegado algunas cartas o llamados de contadores donde se expresa nuevamente que la página del Servicio de Impuestos Internos no está dando el ancho. Yo tengo aquí la carta que quisiera que le reenviáramos como comisión al Servicio de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, porque ellos dicen que vuelven a reiterar los ya conocidos problemas informáticos de esta operación renta que viene del año pasado, del año anterior, más bien desde que comenzaron la reforma tributaria. Seguimos con una plataforma paupérrima, con códigos bloqueados, caídas de página web del Servicio de Impuestos Internos, inconsistencias de información y duplicidad de la misma, hasta como entre intento y error lograr que pase una declaración. El asistente, por ejemplo, calculando tasa de impuesto del 10% y es una tasa de impuesto del 12,5%, con un perjuicio para el Estado incluso. Hay fotos que me mandan donde un contador habla de la aplicación en mantención, ¿cierto? Que se encontrará en mantención desde las 0 horas del día martes hasta el martes 11, pero tardó más de 24 horas de la mantención en vez de la... Entonces dicen, esto es tan frustrante y penoso ver que colegas a nivel nacional están colapsados. ¿Quién paga las multas por no enviar las declaraciones juradas en un plazo establecido? ¿Cuáles serán las consecuencias? La sobrecarga de trabajo tanto como funcionario de impuesto interno por las rectificaciones, las peticiones administrativas, las citaciones para pymes y contadores serán multas, retención de devolución, inconsistencia. Entonces, ¿dónde están los derechos de del contribuyente? Preguntan los contadores. Porque ¿por qué el director nacional no reconoce que la página web del Servicio de Impuesto Interno le está pasando lo del Titanic? Dice, choca con un iceberg de información y naufraga. Es mirar unas poquitas redes sociales para ver la desazón de miles de colegas contadores en el país. Una pregunta, ¿se ha quintuplicado o más la información que maneja el Servicio de Impuesto Interno hoy en día? Y esta estadística sería interesante conocerla porque no han mejorado el tema de impuestos internos en la página para que los contadores puedan prestarle servicio a sus clientes de razón. Entonces yo quisiera enviar esta solicitud al director de impuestos internos, pero también con copia al ministro de Hacienda, presidente. Pero yo lo encuentro muy grave, al igual que todos creo, ¿no? Vamos a hacer lo que usted nos solicita, efectivamente vamos a hacer llegar esta presentación que hace, me imagino, el Colegio de Contadores, al ministro de Hacienda y, por supuesto, al director del Servicio de Impuestos Internos. ¿Alguna otra palabra? Me había pedido la palabra el diputado Barrera, don Boris, y luego la diputada
Gael Llomas. Gracias, presidente. No han ubicado también las tres agrupaciones que me entiendo que son las más grandes de ferias libres. Y nos están solicitando, bueno, que pongamos a la comisión, si los demás diputados lo tienen a bien y diputadas, que se coloque en tabla el proyecto de ley que quedó stand-by del impuesto sustitutivo, que lo necesitan, o sea, de manera urgente, porque más allá de que trae hartos beneficios, entre eso la formalización, ellos dejan de vender a donde no tienen la posibilidad de Sin vender duda. con tarjeta. Entonces eso lo está afectando de Sí. manera importante y están solicitando que se coloque. He conversado con las tres agrupaciones que creo que son las más representativas, así que para Sí, que mire, presente. hoy día conversó la misma diputada Gael Llomas, diputado Sáez, el diputado Raúl Soto y otros tantos colegas más con esta misma preocupación. Hablamos con la Secretaría, efectivamente que hay otros proyectos que están priorizados. Por lo mismo conversé en la mañana con la ministra Macarena Lobos y le pedimos efectivamente que ponga la debida urgencia para que esto podamos verlo la próxima semanita. Y sobre el mismo tema que señala el diputado Barrera, yo voy a proponerles después, sí, colegas, hay muchos proyectos que tienen urgencia, hay una cantidad de proyectos relevantes, todos importantes, así que en base a la urgencia, vamos a poder citar tanto en la mañana como en la tarde para trabajar en paralelo a la sala y de esta manera hacer un barrido de los proyectos que están pendientes, todos con la importancia que obviamente tiene cada uno, pero la forma que tenemos de despejar esto es aumentando las sesiones en paralelo a la sala para poder despejar eso. Así que lo vamos a recoger, estimado diputado. Diputada Gael Llomans. Presidente, sí, bueno, obviamente me sumo al acuerdo que usted está planteando. De todas formas, también quería solicitar si se puede invitar a las organizaciones y poder escucharlos. Yo sé que ellos también han realizado un trabajo y así me consta en el mismo distrito de poder comentar el contenido del proyecto de ley a los feriantes, porque eso es bien complejo y hay hartas dudas, entonces yo creo que sería bueno también escucharles, porque ellos además participaron en la mesa de trabajo que acordamos en esta comisión, que se mandató a realizar con el gobierno y producto de esa mesa de trabajo es el contenido del proyecto de ley. Entonces sería bueno y solamente agregar respecto a la urgencia, presidente, porque las mismas organizaciones nos plantearon que hay ciertos municipios que están solicitando el inicio de actividades para entregar los permisos. Entonces, esa es la urgencia que están teniendo, que no les van a renovar en el segundo semestre los permisos si es que no tienen inicio de actividad y por lo tanto esa es la importancia que avancemos rápidamente. Gracias, Eso es presidente. la misma urgencia que tiene para el propio Estado, es decir, lo que se puede obviamente recaudar, ¿no es cierto?, en base a la importante labor que cumplen los feriantes en todo Chile. Obviamente que esto es un beneficio para todos. Entonces, ya también lo conversamos en la mañana con la subsecretaria aquí presente de Hacienda y la ministra. Por lo tanto, esto créame que está priorizado y esperemos que ya la próxima semanita tengamos a las personas que quieran exponer y veamos los distintos proyectos. ¿Alguna otra palabra comprometida? Diputado Franz Sauer. Presidente, respecto de los proyectos que están muchos de mucha relevancia, por ejemplo, nos estaban haciendo un comentario en la mañana De los seguridad, colegas de la de nueva ley de inteligencia. inteligencia, Sí, claro. por ejemplo, que también está acá, yo no teníamos idea que había llegado. Entonces, yo creo que debiéramos primero ponernos de acuerdo con el gobierno para que le pongan las urgencias a lo que efectivamente es más urgente y sacarlo. Bueno, eso fue lo que hicimos hoy día. Sí. Por lo tanto, el de inteligencia es un proyecto complicadísimo, o sea, muy complicado, que efectivamente nos va a demandar sesiones varias y está también priorizado, ¿ya? Así es que todos estos proyectos que estaban pendientes, relevantes como el de regiones más fuertes, el de inteligencia, etcétera, etcétera, vamos a tratarlo en las sesiones que ya he señalado y que hemos acordado, que van a ser en paralelo a la sala, pero dependemos de la urgencia que el Ejecutivo le coloque a esos proyectos para que puedan ser tratados en paralelo aquí en la comisión. Eh, ¿Alguna otra palabra? ¿No? Bien, vamos a entrar entonces a la orden del día. Vamos a saludar a ambas subsecretarias de Vivienda y de Hacienda, muy bienvenidas con quienes le asesoran. Todas y todos muy bienvenidos. La orden del día tenía como objeto votar este proyecto en general y en particular, cosa que no va a hacer. En particular, no lo vamos a sancionar hoy día
vamos a votarlo en general al término de las distintas presentaciones. Yo sí quiero anticipar que se hace absolutamente necesario, subsecretarias, ambas, el que una vez se vote en general este proyecto pueda conformarse una mesa, me carga esto de la mesa de trabajo, pero no sé, silla de trabajo, mesa de trabajo, como se llame, pero claro, pero abierta a tanto, ¿no es cierto?, quienes integran esta comisión de los sectores políticos que sean. La idea es conformar, obviamente, acuerdos sólidos y de esta manera darnos un plazo acotado. ¿Ah? Tampoco se trata esto de dilatarlo, más todo lo contrario. Ojalá podamos, entre otras cosas, votarlo la próxima semana, ya en particular, pero se hace necesario que efectivamente concordemos algunos temas que muchos colegas nos han hecho ver y en conversación con la subsecretaria de Hacienda y la ministra Lobo, eh, consideramos que era esto una vía mucho más viable para terminar votando este proyecto de ley. Va a exponer la subsecretaria de Vivienda, pero también tenemos a la gente del Banco Estado. Las personas del Banco Estado están telemáticamente conectados, ¿no? Bien, entonces hagamos lo mismo que hicimos ayer, subsecretaria, para que usted pueda exponer luego, con más libertad y con más espacio. Vamos a escuchar primero a quienes están conectados telemáticamente, ¿no? Por parte del Banco Estado está el gerente de Planificación y Control de Gestión, señor don Camilo Vío Garay, gerente de División Ahorro y Vivienda, señor Marcelo Iriar Vergara, y el subgerente de Asuntos Públicos, señor don Gonzalo Urrutia, quienes están telemáticamente conectados, y le vamos a dar entonces la palabra al gerente de Planificación y Control de Gestión o a quienes ustedes estimen conveniente hacer uso de la palabra en primer lugar. Muy buenas tardes, bienvenido y le escuchamos atentamente. Muy buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación, por recibirnos. Lo primero, queremos confirmar que nuestro presidente tenía agendada una reunión con anterioridad, así que es probable que se integre en los próximos minutos en la medida que pueda terminar la reunión anterior. Y tal como usted dice, nos acompaña Camilo Vió, gerente de planificación, también el señor Urrutia, que es su gerente de Asuntos Públicos, y quien habla Marcelo Iriar, gerente de División Ahorro y Vivienda. Queremos presentar básicamente en un par de láminas. Primero, el apoyo que el Banco Estado está dando a todo el sector, particularmente todo lo que tiene que ver con el apoyo con créditos hipotecarios. Ahí creo que se ve la presentación. ¿Sí? Se nos cayó al parecer la señal. Sí, se cayó la señal. Sí. Lo que sí le voy a pedir encarecidamente que tal vez se pueda acercar un poquito más al micrófono, no se le escucha tan bien. ¿Ahora sí? Vamos a poner aquí, ¿sí? Ya, no tenemos la señal, al parecer no tenemos la señal. ¿Nos escuchan o no? Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente. Se desconectaron, por lo tanto vamos a esperar que luego vuelvan a conectarse y vamos a dejar la presentación del Banco Estado para el final. Subsecretaria, por lo tanto vamos a escuchar su presentación y lo del Banco Estado por estas cosas tecnológicas va a quedar para el final. Bienvenida, buenas tardes y la escuchamos. Ahí sí se escucha. Muy buenas tardes, presidente. Saludar a cada uno de los diputados y diputadas y nuestros colegas del Ministerio también de Hacienda. Bueno, respecto de este proyecto, nosotros en ese contexto estamos como Ministerio de Vivienda y Urbanismo liderando una meta presidencial que es poder efectivamente disminuir el déficit de vivienda que hoy tenemos en el país en el marco del ecosistema inmobiliario y de la construcción.
Hoy día se requiere poder apoyar también y reactivar el sector con este objetivo de poder avanzar en medidas que nos permitan disminuir el stock disponible que tienen hoy día em, la industria. Y en ese sentido, nosotros creemos que la entrega de estas 50.000 subsidios para poder reducir la tasa de interés, donde en ese contexto también se favorezcan aquellas viviendas que tengan subsidio, de viviendas públicas que tengan subsidio del Estado, para nosotros de real importancia en este tema de poder seguir avanzando con el plan de emergencia habitacional. Asimismo, esta medida reactivadora nos permite a nosotros poder también activar el DS-15. El DS-15, como ustedes saben, fue otra medida que en el marco de las medidas de reactivación económica que el año pasado para los sectores medios. Eh, Hoy día el DC-15 permitió, para recordar, poder aumentar el valor máximo de las viviendas con las personas de los tramos del DC-1, 2 y 3 de viviendas de 2.200 UF que podían comprar hasta 3.000 UF. Entonces incrementó el subsidio base en 150 UF en el 60 UF en el tramo 3. Eso más o menos hace que las familias puedan llegar al orden de 400 UF en estas viviendas de tope de 3.000 UF. Pero además lo que hace interesante es que parte de esas familias no habían podido aplicar este subsidio porque la tasa estaba muy alta. Entonces, esta medida va a permitir que esta familia, teniendo ahorro, porque los DC1 son sectores medios que se le exige ahorro y complementan con crédito hipotecario, lo puedan aplicar. Pero por otra parte, además, esta misma DS-15 permitía que si esas familias además compraban de los proyectos de DS-19 que estaban en stock disponible, se le adicionaban 100 UF más. Entonces podían llegar hasta las 500 UF. Y eso nos permitía hacernos cargo de ese stock. Esta medida también complementa con esa medida del DS-15 que tiene este stock de estas cerca de 100.000 viviendas que tiene el sector, respecto al cual nosotros estimamos que más o menos 10.000 de esas viviendas que tiene el sector tienen una relación son las familias más o menos de estos sectores medios, del DC1 que están disponibles en estas 100.000. El 10% más o menos cumplen, que son hasta 3.000 UF y tienen más de 40 metros cuadrados, que es un requisito. Y en ese contexto, el Ministerio de Vivienda, en alianza con el Ministerio de Hacienda, puso un visor. Hoy día nosotros tenemos 187 proyectos a lo largo del país, más de 3.500 viviendas que están publicadas como un portal donde las familias estamos vinculando y favoreciendo que las familias que tienen el subsidio en mano, hoy día nosotros tenemos cerca de 20.000 familias que tienen un subsidio en mano de unos sectores medios que no habían podido aplicar. Por eso se hizo esa medida reactivadora el año pasado, el DS-15, pero además detectamos que había una brecha en términos de poder ayudarle a conectar con la oferta. Y por eso se hizo entonces este portal que tiene hoy día estos proyectos publicados en la plataforma del ministerio para poder efectivamente hacer. Y en este caso, por lo tanto, hay un efecto, yo diría un cuarto efecto, presidente, que tiene que ver con que si esta familia y este stock disminuye, las propias empresas que hoy día tienen proyectos con nosotros, que están los subsidios asignados y que no han podido iniciar los proyectos, tenemos nosotros cerca de 70.000 proyectos que tienen las empresas con subsidio que no han podido iniciar porque tienen este stock. Entonces eso también va a permitir que se inicien otros proyectos que están esperando que se inicien porque las empresas van a tener flujo a medida que vayan vendiendo este otro stock. Entonces hay como un efecto ahí. Nosotros hoy día tenemos 70.000 viviendas por iniciar y de esas 19, del DS-19 son del orden de 30.000 de esas viviendas con ese subsidio que deberían iniciarse de esas 70.000 y que por supuesto esta medida va a permitir que estas empresas tengan flujo. Entonces, hay como efectos que tiene este plan que en el fondo va a complementar otras medidas reactivadoras, como la que se impulsó el año pasado también como gobierno, que es el DC-15. Va a permitir entonces que además, en el caso del plan de emergencia habitacional, las empresas puedan tener también disponibilidad de flujo para iniciar los proyectos que hoy día nosotros tenemos a puertas de iniciar y que no se han podido iniciar porque las empresas no han tenido también el flujo. Y lo tercero que decía es que las personas que estaban con subsidio en mano y que si bien les ampliamos los bonos por subsidio, le ampliamos el techo de viviendas que podían adquirir, no lo podían hacer porque las tasas estaban muy altas. Eso en términos generales.
Comentar que respecto al fondo de garantía, en el caso, el fondo de garantía que estuvo vigente, el FOGAE, en el caso de personas, benefició a cerca de 7.000 personas, también cuando estuvo vigente, entonces esto que se complementa acá y que le da continuidad en este también proyecto va a permitir también que a nivel de las personas, digamos, pueda también reactivarse en términos de este apoyo también al bolsillo de la familia. Bien, gracias, subsecretaria. ¿Alguna consulta por parte de los colegas a la subsecretaria? ¿No? No hay consultas. Subsecretaria de Hacienda, ¿quiere agregar algo más? Sí, solo mencionar que también el tope que está de 1 millón de UF para el FOGAES Construcción responde en este proyecto, en realidad responde a que en el FOGAES Construcción es el mismo tope. Entonces, y disminuirlo, dejamos un conjunto de empresas que, claro, no, a lo mejor alguien dice no son tan pequeñas, pero tampoco son tan grandes como para tener las espaldas para realizar nuevos proyectos sin tener las garantías que se da en el FOGAES Construcción. Bien. Y sobre todo porque hay harta heterogeneidad a lo largo de todo el país y estos son proyectos que además no solo están radicados en la región metropolitana, están relativamente distribuidos en igualdad que la población a lo largo de todo el país. Por lo tanto, limitar o bajar las garantías a empresas de menor monto de ventas anuales, en realidad eso no significa que la empresa no sea parte de el grupo de empresas, por ejemplo, que trabaja con el mismo propósito de viviendas sociales. Entonces, por lo mismo mantuvimos ese tope que es el mismo que trae el FOGAES Construcción, que eso fue algo que también surgieron como consultas en las sesiones previas, pero que no habíamos respondido. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, ya se conectó nuevamente del Banco Estado. No sé si está el gerente de Planificación y Control de Gestión, don Camilo Vito, y el gerente de Edición Ahorro y Vivienda, don Marcelo Iriar, con el subgerente de Asuntos Públicos, don Gonzalo Urrutia. ¿Nos escuchan? Sí, presidente, lo escuchamos bien y le pedimos disculpas que se nos cayó la No, señal. y ahora usted también se escucha mejor, así que Qué escuchamos bueno. su presentación. Perfecto, muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente lo que queríamos compartir es de qué forma Banco Estado ha estado muy comprometido con todo el programa de gobierno y también todo el apoyo a las personas con el financiamiento de crédito hipotecario. Y básicamente mencionar cómo el año 2024 realmente fue histórico para Banco Estado en esta línea. Logramos otorgar créditos a las personas por 2.047 millones de dólares en crédito hipotecario. Eso es los números más grandes que hemos tenido en la historia del banco en este mundo. Y eso nos permitió mejorar la participación de mercado. Miren ahí los números de diciembre de 2023, de un 18,3% de participación a un 19,1%, lo cual también es muy histórico haber crecido esa cantidad de puntos porcentuales. Adicionalmente a eso, también muy comprometido con nuestro rol social. Hemos estado participando activamente en todo lo que tiene que ver con la entrega de créditos hipotecarios para las personas que tienen subsidios habitacionales y hemos alcanzado el 55% de participación en todos los créditos que se han pagado durante el año 2024. Y en el mundo del FOGAES, también FOGAES Vivienda, también tuvimos una participación bien destacada con el primer lugar en la industria, con un 72% de participación en la solicitud. Esto ha permitido que durante el 2024 alcanzamos a cursar 28.900 créditos hipotecarios, permitiendo que esas familias obtuvieran su vivienda, también de los mejores números que hemos tenido en la historia. Junto con eso, dale la próxima. Un 32% de todos los créditos que se entregaron en la industria fueron entregados por Banco Estado, 1 de cada 3. Es importante mencionar, yo sé que había una preocupación, lo escuchamos ayer en las presentaciones, del mundo de los jóvenes, y la verdad es que nosotros estamos bastante contentos de que nuestra oferta comercial ha permitido llegar a los jóvenes hasta 34 años. Un 44% de todos los créditos que otorgamos fueron otorgados a jóvenes hasta esa edad.
Adicionalmente, para dar mayor acceso, que era bien importante en estos tiempos en que las tasas y los valores de las viviendas aumentaron, hicimos un plan de mantener el plazo de 30 años, lo cual permitió que muchas personas accedieran a la vivienda. El 50% de todos los créditos que otorgamos están en esos plazos. Si miramos un poco de historia, el año 2022, ese número llegaba solo al 30%. Es decir, ha habido un aumento bastante importante producto de las necesidades de las familias. Lo otro es que un 55% de la venta total es de viviendas nuevas y también, y eso ha permitido que tengamos estos resultados, hemos tenido tasas muy atractivas y consistentemente bajo las otorgadas por el sistema durante todo el año 2024. Adicionalmente, mencionar que en créditos hipotecarios con subsidio también, si nos miramos internamente, crecimos, aumentamos un 22% el monto otorgado entre el año 2022, 23 y 24, y algo que nos tiene muy contentos y un trabajo que el Banco Estado ha estado liderando, el acceso para las mujeres, para tener acceso a su vivienda, y también logramos aumentar el monto de crédito otorgado a mujeres en un 20%, lo cual nos tiene muy contentos. Cursamos de 776 millones de dólares del 2023 a 932 millones de dólares. Así que un buen aumento que hemos tenido en este periodo. Junto con eso, mencionar que en FOGAES, si ustedes pueden apreciar ahí los dos gráficos, las dos tortas, en el lado izquierdo vemos que la participación del banco en número de operaciones fue un 72,4 en el año 2024 y la participación en el monto casi de un 70%. Pero adicionalmente a eso, en el caso nuestro, el FOGAES nos permitió no solo tener estos resultados, sino que pudimos aumentar al doble el número de créditos hipotecarios con financiamiento sobre el 80%. Generalmente ese número era el 10% del total y hoy día ya estamos llegando o logramos llegar al 20%, así que tuvo un efecto colateral bien importante en que más familias lograran un acceso más fácil a la vivienda. Y por último, para referirnos al proyecto de ley, mencionar que hemos participado como Banco Estado muy activamente en todas las reuniones que ha citado el Ministerio de Hacienda, junto a la Cámara, la BIF, el Ministerio de Vivienda, dado el interés que tenemos en que este proyecto resulte. Consideramos que este proyecto de ley entrega mejores condiciones de financiamiento para que las personas realmente puedan comprar su vivienda de una mejor forma y sin duda que va a permitir dinamizar todo la industria de la vivienda con todos los impactos muy positivos que tiene en el empleo y en la economía del país. Es un subsidio definitivamente que es a las personas, ya que permite en la práctica y realmente una disminución en el valor del dividendo que la persona va a pagar durante todo el periodo de su crédito. Incluso si es a 30 años, durante 30 años el cliente va a pagar un dividendo con 60 puntos base menores a los que pagaría si no tuviéramos esta ley. Un dato importante que según nuestro análisis y para claridad de todos los que estamos presentes, si el subsidio fuera de un monto de 60 puntos base de descuento, si vemos el caso de una vivienda tipo de 3.000 UF con un financiamiento del 80%, es decir, de 2.400 UF de crédito hipotecario, si vemos que la tasa a un 4,54, que es más o menos el promedio que hemos visto según los últimos informes del Banco Central, por ahí por el mes de febrero, a un plazo de 30 años, el dividendo sin seguro hoy día sería de 470.000 pesos. Con la rebaja de 60 puntos, bajaría a 3,94 la tasa y el dividendo disminuye a 438.000 pesos, es decir, más o menos un 7%. Este ahorro nosotros calculamos que representa más o menos al año casi como que el cliente pagara un dividendo menos. La verdad es que tiene un impacto interesante en la familia. Por otro lado, tenemos que considerar que la garantía del FOGAE del 60% o hasta el 60% que se considera en esta ley, también nosotros como banco estimamos que tendría un impacto adicional.
un impacto adicional obviamente en condiciones financieras más favorables para el cliente. En primer lugar, porque podremos obviamente tener un mayor monto de financiamiento, quizás hasta el 90%, mayores plazos, y sin duda también esto va a permitir que la tasa de interés tenga una rebaja adicional. Así que con todo lo anterior, nosotros como banco estamos bien comprometidos con el proyecto y queremos realizar todas las gestiones comerciales y comunicacionales que permitan entregar la mejor oferta a las personas bajo este nuevo proyecto de ley y, bueno, alineado totalmente con nuestro rol de banca pública, cercano a las personas, y apoyar también todo el programa del plan de emergencia habitacional del gobierno. Eso es, presidente. Muy bien, agradecemos la presentación. Es un eco, claro. No, yo acá porque se tuvo que aumentar acá, sí. Sí. Vamos a dar la palabra a quienes ya me lo han solicitado. En primer lugar, nuestro colega don Alexis Sepúlveda. Don Alexis. Gracias, presidente. Yo me voy a salir un poco del tema, yo lo señalé anteriormente, me interesaba ver cómo impactaba en los beneficiarios y eso ha quedado meridianamente claro. En general hay consenso sobre este proyecto, pero no puedo dejar la ocasión, con el permiso de mis colegas, de plantear un tema que ya venimos más de un año discutiéndolo en esta comisión con el diputado Naranjo y otros parlamentarios. Hemos insistido sobre la situación de los deudores hipotecarios repactados del Banco Estado y se genera una acción virtuosa porque está la gente del Banco Estado escuchando. Acá voy a hacer un poquito de historia para que algunos colegas no conozcan un poco esto, y uno lo que espera es que las autoridades hagan su pega. Yo quiero decirlo con mucha franqueza, porque acá uno puede entender muchas explicaciones, y hemos tenido mucha paciencia, pero de repente la mentira o la falta de verdad, la verdad es que uno no lo puede aceptar. Desde el 2023, cuando partimos con este tema, hubo un compromiso en la discusión de la ley de presupuesto de incorporarlo en un beneficio que otorga el Ministerio de Vivienda para deudor hipotecario, en este caso deudores PET. Ok, quedamos de acuerdo, bajamos la pluma. Todo esto informado en la comisión. Usted se acordará, presidente, de cuál era la situación de deudores hipotecarios repactados que repactaron 10 cuotas y que les metieron un crédito al Banco Estado de 15 años. Esa era la situación brutal que seguía. Entonces, bueno, se tuvo que tramitar un decreto que duró largo tiempo, el decreto Supremo 10. Preguntábamos cada cierto tiempo cuándo está el decreto, ¿no? ¿Qué falta? ¿Que el decreto? ¿Que el decreto? Bueno, finalmente el decreto se tramitó, tomó razón Contraloría, pero se dieron cuenta, informó Banco Estado al Ministerio de Vivienda que había un error en el decreto que iba a ser inviable la ayuda que eventualmente se tenía que entregar a los deudores hipotecarios repactados que estaban identificados en una lista que tenían que cumplir ciertas condiciones. No voy a profundizar en eso. Entonces, no se operativizaba el tema de la ayuda, seguíamos preguntando hasta que supimos que el decreto tenía un error y que tenía que ser reingresado a Contraloría para poder modificarlo. Entonces, desde diciembre empecé a preguntarle, por su intermedio a la subsecretaria acá presente, qué pasaba con el decreto. Me informó lo mismo, que un error, que ya había sido ingresado a Contraloría y que teníamos que esperar que saliera de Contraloría. Aquí están los WhatsApp, están todos, está por escrito. Yo le pregunto, para ayudar, envíeme por favor copia del oficio de ingresos del decreto supremo modificado a Contraloría para ayudar en su tramitación, para poder hablar con Contraloría y pedirle. Hay personas que ya a lo mejor han muerto esperando esta solución. No me contestan y me voy a Contraloría y pregunto y me dicen que formalmente el jefe de gabinete de la Contraloría General de que aquí no se ha ingresado ningún decreto modificado. Y estamos hablando ya de enero, finales de enero. Entonces, alguien está equivocado, por no decir alguien está mintiendo. O Contraloría está equivocada, o la subsecretaria está equivocada. Pero por lo menos hasta el 21 de enero que yo consulté, el decreto supremo no había sido ingresado para ser tramitado. Y la gente sigue esperando una respuesta. Además, se genera un hecho brutal, además, adicional. Porque quienes están en el listado, que son los más precarios socioeconómicamente, que tienen discapacidad, la edad abultada, en fin, que son los que están en la primera línea de ayuda, no han podido recibir el beneficio, versus otros que sí lo han recibido, que han hecho su repactación o que el banco ha entregado mejores condiciones a los créditos repactados, de manera directa. Muchos de ellos, más de 100 ya en el Maule.
pero justamente por los que trabajamos, los que deberían hoy día estar teniendo el beneficio en la mesa, no sabemos. No sabemos quiénes son, no sabemos el listado, no quieren decir quiénes son, sabemos el número, pero bueno, ¿cuándo se va a cerrar esto de una vez por todas? Yo pregunto, ¿estarán los recursos? Porque como estos eran recursos del presupuesto 2024, estamos en 2025, también me hago esa pregunta. ¿Ah? ¿Habrán tenido a lo mejor la habilidad de pensar de que estos recursos había que apalancarlos en ese programa para poder colocarlos en 2025, ya que el 2024 no llegamos? Pero la verdad es que yo, de verdad, presidente, yo espero una explicación. Aquí están los WhatsApp. Y finalmente me colocan la subsecretaria de los diputados, la va a llamar la jefa de edición. Perdóneme, yo me estoy entendiendo con la autoridad política. Yo a la jefa de edición le coloco a un asesor, está aquí, ningún problema. Pero yo estaba conversando con la autoridad política, que me dijo que el decreto supremo había ingresado y que a mí de Contraloría me dicen que no. Entonces yo quiero saber finalmente qué pasó ahí, pero por sobre todo, ¿cuándo vamos a tener el famoso decreto y cuándo le vamos a entregar de una vez por todas la ayuda a estas personas? Bien, gracias, diputado Sepúlveda. Perdón. Diputado Naranjo, luego el diputado Mellado. Presidente, lo que pasa es que cuando se acordó esto, y yo creo que le ocurrió a todos los que hemos participado de esto, hemos enviado a la gente a que vaya al Banco del Estado. Y los funcionarios del Banco del Estado de las distintas comunas dicen, mira, aquí no nos ha llegado ninguna instrucción del Banco del Estado para lo que usted nos está diciendo. Y uno les lleva el documento respectivo que se aprobó. Entonces, yo de verdad no sé qué pasa. Entonces, se dio la coincidencia de que está el Banco del Estado telemáticamente y está el Ministerio de la Vivienda. Entonces uno le pregunta al Banco del Estado y dice que el Ministerio de la Vivienda no ha mandado no sé qué documento, o debe ser, y pregunta en vivienda y el Banco del Estado, entonces, y la gente resulta que sigue recurriendo a uno dice, no, si está todo casi listo. Van a la oficina respectiva del Banco del Estado y el Banco del Estado dice, no tenemos instrucciones, dicen los funcionarios, para hacer nada. Y ahí estamos. Súper simple, presidente. Gracias, diputado Naranjo. Diputado don Miguel Mellado. Muchas gracias, presidente. Tengo varias dudas. Primero, bueno, No, está bien, pero mire, dejemos que haga la consulta el diputado Mellado. Luego vamos a hacer la pausa y vamos a seguir con las demás peticiones de palabra. ¿Ya? muchas gracias. Diputado Mellado. Muchas gracias. Tengo dudas si la subsecretaria y junto con el banco pueden contestar. Mire, hasta a fin del año pasado, en el artículo segundo transitorio que crea el FOGAE, consideraba un monto de 4.500 UFs, ¿cierto?, para la compra de vivienda usada o nueva. Según la subsecretaria, fueron 7.000 las viviendas. Y según el proyecto quieren llegar a 50.000 viviendas con un tope de 4.000. O sea, con menor cantidad de financiamiento quieren llegar a más gente cuando tuvieron 4.500, que era más alto en el FOGAE, llegaron a 7.000. Entonces, yo creo que hay que virar nuevamente los números. Al gobierno los números de ingresos no están siendo muy buenos. Entonces, el punto es que quizás hay que subir el monto a 4.500 que ya le dijeron hasta el año pasado a quienes postulaban que tenían un techo de 4.500 y ahora se lo bajaron a 4.000. Entonces, ojo ahí, porque creo que es importante poder revisar este tema, ¿ya? Para mejorar la percepción, pero también poder llegar a los 50.000 que se quieren, digamos, porque si no se va a llegar a los 7.000 nomás, po, de nuevo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que las promesas desistidas. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Que se reactive el sector de la construcción, que haya fierro, cemento y contrate mano de obra, no calificada, que es la que más capta, digamos, la construcción de inmediato. Acuérdense que allí dijeron que habían como 67.000 proyectos listos para partir, si efectivamente se bajaban los 50.000. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué las promesas desistidas no van a entrar? Si ellos estaban en la entrada, en la antesala del banco, ¿cierto? Y se desistieron porque no pudieron entrar por tema tasa y no les daban la renta por tasa. Bueno, ahora entre el FOGAES y el subsidio de 60 puntos base de la tasa, podrían entrar, pero los van a dejar afuera. Entonces, yo creo que ese segundo punto, yo le pediría al gobierno que lo vea de nuevo, porque creo que el objetivo es reactivar la construcción. No es las nuevas, no. Si hay alguien que quedó sin casa y tenía la promesa hecha,
que eran como 30.000 que se echaron para atrás. Bueno, ahí tenemos 30.000 ya que estaban interesados en comprar una casa y que podrían estar en la antesala listo mañana para comprar casa. Y lo tercero al banco, preguntarle cuál es el valor promedio del hipotecario del Banco Estado, digamos, porque estamos hablando, a lo mejor el Banco Estado está hablando de 3.000 UF, el ejemplo que colocó, digamos. Entonces, porque acuérdense que ayer el gerente de la Cámara de Chile en Construcción estaba hablando que habían de distintas áreas, pero de 4.000 UF para arriba había también y que se podía movilizar fuertemente también la construcción. ¿Cuánto era el valor en UF de hipotecario que está dando el Banco Estado y a qué tasa? Porque la tasa depende también depende de varios factores, no una tasa fija tampoco que tenga para todos los hipotecarios, depende del monto, depende de varias cosas, porque la tasa te refleja riesgo, digamos, al final. Entonces, si pueden haber una tablita, la mandan después, digamos, cuál es el valor del promedio de los hipotecarios del Banco Estado, digamos, tanto en UF como en tasa que están dando, y efectivamente cuánto ellos pronostican que con este proyecto, que va a ir al 0,6 y a mejorar el FOGAES, cuánto proyectan ellos de los que ya tenían listos para colocar crédito hipotecario, cuántos créditos hipotecarios creen ellos que van a obtener. Gracias. Bien, muchas gracias, diputado Mellado. Subsecretaria, vamos efectivamente a hacer dos presentaciones por parte suya por separado. Esta primera que le han preguntado los dos diputados y luego las consultas que harán los demás colegas. Sí, respecto del PET, el PET efectivamente tuvo una tramitación de un decreto que fue el decreto 10 que establecía que para que se pudiese pagar a las familias había que hacer un convenio con el Banco Estado. Cuando se hizo el convenio con el Banco Estado y se manda el borrador, el área jurídica del Banco Estado, no sé si sigue conectado al Banco Estado, determinó que el decreto 10 en sus cláusulas establecía que el banco tenía que pagar un porcentaje de esa, digamos, deuda que quedaba. Y que respecto de las competencias que tiene el Banco Estado, ellos no pueden pagar sino eximir de pago. Entonces, dada esa condición, entonces ellos eximen, el Ministerio de Vivienda paga y las familias pagan una parte. Esa modificación que no permitió hacer el convenio, por lo tanto no permite que las familias puedan pagar, se tradujo en una modificación de convenio al 42. El diputado tiene razón, porque cuando me pregunta a mí respecto a si estaba tramitado, la información que yo recibí en el ministerio es que estaba enviado ya a la Contraloría por parte de la DIPRES, porque es un nuevo decreto. Y después de eso, supimos que la DIPRES lo había devuelto y que había que modificarlo. Entonces, por eso le pedí a la jefa de la edición que lo llamara, pero yo nunca supe que no conversaron y que usted no había hablado que no le había alcanzado a contar este tema. ¿Y hoy día en qué estamos? Hoy día ya está la redacción nueva, está en la DIPRES y tiene que ser tramitado en la Contraloría. No está en la DIPRES, claro. Está en DIPRES para ser ingresado y más o menos del orden también varió un poco el tema de las familias y hoy día más de 3.000 familias, porque va teniendo. Aumentó, digamos, el universo de familias. Diputado, le pido que pida la palabra para... Sí, esperamos pagar, diputado. Bien. Mire, este es un hecho relevante, grave. Esto fue concordado efectivamente, como lo dice el diputado, en la discusión de la ley de presupuesto. Usted señala que está todavía en DIPRES, o sea, aún no va todavía a Contraloría. Acaban esta semana de ingresarla. Por lo tanto, hagamos lo siguiente. Mire, le vamos a pedir encarecidamente a esta comisión que en 30 días más usted informe a esta comisión para que podamos tener, Alexis, que haya un informe de ello en 30 días más, Jaime, para ver el avance que ha tenido en la tramitación. ¿Bien? Bien, y está financiada. Muy bien, gracias. La última intervención lo más breve posible, diputado Alexis Sepúlveda. Pensando en la gente, ¿no? No en la discusión bizantina que podemos tener nosotros sobre la mala información que se me entregó y el chequeo que hice, porque si no voy a Contraloría, no aviso de que el decreto no ha ingresado. ¿No será posible, y lo planteo a Vivienda y a Banco Estado, ya que tienen el listado identificado a las personas, no poder decirles, oye, ustedes tenían que pagar 6, no me acuerdo cuánto eran los panoramas, tienen que pagar 6 cuotas más
ya la han pagado, pare, estamos ahí hasta que tramitemos. O sea, yo quiero decirles que en esto también a las familias se les va Bien, temas importantes. está No nos recogido, podemos seguir está dilatando. recogido el punto, diputado Ya si tenemos Sepúlveda. identificados. Y me parece un punto relevante que le quiero pedir a quien acompaña, a la subsecretaria, la jefa de división de finanzas, que pueda entonces responder brevemente a esta inquietud que me parece del todo razonable. Ahí. Ahí sí. Muchas gracias, presidente, diputados, diputadas. Efectivamente, paralelo a ello también aprovechar de comentar que el convenio que, para poder implementar este decreto modificatorio, que es el 42, efectivamente que modifica el 10, necesitamos un convenio con Banco Estado. Ese también ya está elaborado y inició su proceso de revisión con el fin de que en cuanto esté publicado, esté ok el decreto, podamos salir con el convenio. Asimismo, se tiene que publicar una resolución con la nómina de la familia y ese también está en proceso ya de ingresar a Disjur interno del ministerio para poder estar al día en cuanto se va a ingresar a Disjur interno del Ministerio de Vivienda, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente el corte, lo que pasa es que si cambia algo en Disjur, No, ya, pero lo que quedó pasa es claro que en 30 exacto, días, sí. Entonces el ministerio está haciendo efectivamente, el todo. ministerio y la jefa acá, ¿no es cierto?, de finanzas, como la subsecretaria, han comprometido a hacer Eso. llegar a esta comisión efectivamente el avance de lo que está todavía pendiente, porque aquí son demasiadas las personas y las más vulnerables las que se han visto afectadas con esta situación. Bien, vamos a continuar con las intervenciones. Le damos la bienvenida al ministro de Hacienda, que ha venido, como lo ha señalado, estaba en otra comisión, en energía, para ser más preciso, y ahora nos acompaña acá en Hacienda. Diputado don Jaime Sáez. Gracias, presidente. Bueno, nosotros hemos discutido ya bastante respecto al proyecto de ley que nos convoca. Persisten algunas dudas que hemos manifestado mediante indicaciones, las cuales esperamos poder trabajar con el Ejecutivo en los días siguientes, pero en base a lo que presentaba Banco Estado recién, y lo conversábamos acá con Camila, con Boris, eh, una rebaja en la tasa que se traduce finalmente en plata en 20.000, 30.000 pesos, 35.000 pesos. Pienso en un consumidor promedio, si está evaluando comprar una vivienda de 2.500 UF, va a tomar finalmente una decisión de esa naturaleza por 30.000 pesos mensuales. A mí, o sea, son dudas que van surgiendo, entonces me gustaría que pudiésemos abordar un poco más de parte del banco aquello, porque en definitiva no parece algo tan sustancial como para gatillar lo que el proyecto busca, que es reducir agresivamente el stock de viviendas. Lo mismo, si alguien va a comprar una vivienda de 4.000 UF, que es el tope, la rebaja, según la presentación ayer de la Cámara de la Construcción, era también alrededor de 30.000 pesos. No sé si mueve la aguja realmente para tomar una decisión de esa naturaleza. Entonces, me quedan severas dudas al respecto en ese sentido. Gracias, diputado Sáez. Yo entiendo, y la explicación que dieron, pero que la ratifique luego las autoridades presentes, de casas hasta 2.000 UF es más o menos del orden de 35.000 cada cuota, que sumado por 12 meses del año, más los 20 años o los 30 años que sea el crédito. Y en el caso de propiedades de hasta 4.000 UF era del orden de los 75.000, más o menos. Pero eso sería bueno también que luego lo ratifiquen para ver qué tanto puede esto o no motivar, entusiasmar a la persona a adquirir esta vivienda. Por Jaime. eso, presidente, perdón que insista, ayer se hizo una pregunta que quedó un poco en el aire, que era el nivel de ingresos que hay que tener para efectivamente optar a ese tipo de beneficio, porque finalmente creo que la barrera de entrada está radicada más que en lo que se paga mensualmente, en el conjunto de requisitos que ponen los bancos para poder otorgar los créditos. Entonces, ahí está como el dilema, creo yo. Bien, gracias. A ver, los colegas que están inscritos, don Boris Barrera y luego el diputado donoso don Felipe. Diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. No sé si estaba encostado todavía o no. Sí, entiendo que está. Sí, porque habían dicho en su exposición de que los créditos hipotecarios habían subido el año pasado en un 22%. Me gustaría saber si esos créditos estaban asociados a vivienda de qué precio.
qué rango de precio. Así como aproximadamente, nomás un número. Y lo otro también tiene que ver con una pregunta que plantearon varios parlamentarios ayer a la subsecretaria y que tenía que ver, que no sé si la contestó o yo no lo entendí, ¿cómo se hace efectivo el subsidio? ¿Se hace efectivo en el momento que las personas tienen ya el compromiso de venta o, o postula el subsidio y después con el subsidio en la mano va a comprar la casa? No, no lo sé, no lo tengo claro y parece también una duda que salió ayer. Eso me gustaría por ahora, presidente. Muy bien, gracias, diputado Donoso, don Felipe. Gracias, presidente. La verdad que uno queda con la impresión a veces que esto es un gesto más que que un proyecto que busca un efecto de 50.000 viviendas como se espera, porque en el fondo todos nos han dicho que entre 20.000 y 25.000 viviendas el efecto real que podría moverlo. Eh, y por lo mismo, el día de ayer consultamos cuál era el real costo para el Estado en cuanto a que tenemos la estimación de gasto directo, pero no la estimación de ingresos producto de los impuestos que generaría la venta de esta vivienda. Y ahí nos podría permitir apreciar si es que esto hay espacio para seguir creciendo de repente en el subsidio y mejorar la condición, o también, cosa que se ha planteado en esta comisión, es hacer crecer el tope, cosa que más personas puedan participar y mejorar la condición de la adquisición de viviendas, que es lo que buscamos, en definitiva, de reactivar un mercado que reactiva la contratación de personas, que reactiva las economías locales y que le da vida a gran parte de nuestras regiones. Bueno, muchas gracias, diputado Donoso. ¿Alguna otra palabra solicitada por los colegas? ¿No? Sí, diputado Romero. Sí, presidente. Claro, efectivamente, como decía el diputado Barrera, es importante saber en qué minuto queda firme la tasa, ¿ya? Y por eso a mí me llamaba la atención un poco que se considere como un punto de corte las promesas. Las promesas se le da el 31 de diciembre, dado que en el fondo el momento en que se fija la tasa es cuando se firma la compraventa definitiva, ¿ya? Lo otro, yo no me pude quedar completo la reunión, la exposición de la Cámara Chilena, pero yo quería preguntar del stock de vivienda, ¿cuántas están? ¿Cuánto es el porcentaje que está dentro del valor que está acogido a este beneficio? Porque la idea en el fondo es sacar adelante el stock, pero ¿cuánto más o menos tienen previsto emitirle? Claro, no recuerdo, eso quería preguntar, solamente, ya, ok. Eh, ya, sí, porque estaba buscando y lo encontré. Ya, perfecto. Entonces eso, pero efectivamente Ya. el tema de fijar la tasa, el plazo a mí me tiene complicado. Y lo otro que habíamos nosotros pensado era por qué entregar esto como de subsidio al banco, ¿no? Un poquito cómo es la mecánica, por qué se entrega al banco un poco, a ver, de mal pensado nomás, se me sale los abogados, que de repente no haya interés en subir un poquito la tasa y aprovecharse de este beneficio, digamos. Lo quiero plantear así, evitar cualquier tipo de mala práctica y que no funcione como un subsidio directo a la persona y que la persona lo pueda descontar a lo mejor como algo parecido al 55 bis, o sea, como los intereses de los créditos. Ahora, tiendo a pensar de que la idea es que la tasa quede fija en un monto más bajo, para darle que lo acompañe durante todo el servicio de la deuda, durante todo el crédito en la vida. Esa podría ser la respuesta. Pero quisiera ver si eso lo pensaron o no. Gracias. Bueno, gracias, diputado Romero. Mire, una de las cosas que por lo menos yo ayer hice ver era mi preocupación de cuánto está involucrado el Banco Estado en esto. Porque es vital, es vital. Y es vital tener la presencia del Banco Estado liderando este tipo de iniciativas, este tipo de procesos. Entonces, una de las formas que yo creo que esto se regula solo es teniendo un Banco Estado activo, ¿ah? Marcando la pauta efectivamente y ojalá otorgando el máximo de créditos por parte del Banco Estado, de tal manera que al resto de la banca efectivamente esos niveles de compromiso del Banco Estado le significa además bajar sus costos, bajar sus tasas, para poder efectivamente entrar en este tipo de negocios. Yo creo que un poco también se trata este proyecto de eso. O sea, no podemos solo verlo como que aquí se está resolviendo un tema de vivienda social en Chile, porque eso es mentirle al país. Eso es mentirle. De lo que se trata es bajar un stock que tiene efectivamente el rubro, bajarlo de 100.000 a 20.000, 30.000, 50.000, como este proyecto lo presenta, cosa que es complejo, dado los incentivos que hay. Y lo otro es también generar una dinámica en la economía. Es decir, la empleabilidad hoy día es urgente, es importante. Y yo entiendo que por ahí un poco va
un poco el fin del proyecto. Y vamos a hacer esta mesita de trabajo o este acuerdo que vamos a liderar la subsecretaria de Hacienda para que nosotros en los próximos días podamos efectivamente hacer las indicaciones que pueda el Ejecutivo acoger. Y la idea, usted no estaba adelante, ministro, por las razones que estaba en la otra comisión, hemos acordado tratar de votarlo la próxima semana ya en particular, lo vamos a votar hoy día en general, y ojalá podamos transversalmente encontrar algunos acuerdos que van en esta línea, ¿eh? De resguardar efectivamente las mejores tasas para las personas, ver cómo se puede aún rebajar mucho más el stock y ver cuántas viviendas sociales más de las 5.000 comprometidas pueden entregarse. Yo creo que son como los tres ejes relevantes que está en duda en los distintos colegas. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Sí, simplemente quería hacer un alcance también en base a lo que decía el diputado Donoso por su intermedio, porque en otros proyectos que han llegado a esta comisión, y lo conversábamos acá con Gael también, acá ha habido mucho recelo por el gasto público. Tuvimos unas sesiones hace un par de semanas atrás donde cualquier cosa que diga el Consejo Fiscal Autónomo es una palabra sacrosanta. Pero acá observo con bastante inquietud que se están pidiendo más recursos, que se evalúe si es que pueden haber más recursos. Entonces, sería bueno que tengamos un mayor nivel de concordancia respecto a la situación fiscal hoy día, porque no puede ser que para unas cuestiones simplemente por ningún motivo y para otras donde se trata de favorecer a un sector económico en particular, con toda la importancia que ese sector tiene para el país, reconocida unánimemente, ahí sí podamos tirar la casa por la ventana. Me parece que eso es complejo. Gracias, diputado Sáez. La última intervención para que responda la Es que, subsecretaria. sabe, presidente, que nosotros tenemos que entender por qué se hacen las cosas. Yo no creo que este gobierno esté haciendo este proyecto para beneficiar a las empresas. Yo creo que eso no lo hace. Lo hace porque esto produce un efecto virtuoso, diputado. Un efecto virtuoso en el empleo, un efecto virtuoso en los productos que se venden, en la economía en general. Entonces, yo creo que este gobierno no está beneficiando a empresas constructoras. Quiere que se mueva la economía. Y en eso, por lo menos, yo no me pierdo. Yo lo voy a apoyar a este proyecto, presidente. Gracias, diputado. Subsecretaria, para responder, le hizo una pregunta al diputado Mellado, que sería bueno poder responderle, y luego la subsecretaria, si quiere, de Hacienda, responderla. Sí, lo que comentaba respecto de FOGAE, bueno, lo que yo comentaba que esta medida es una medida que se suma a la medida reactivadora que tenía el DC-15 y que permite que estas familias que tienen el subsidio en mano del DC-1, que son casi 20.000, puedan acceder. Del total del universo de vivienda, nosotros calculamos que el 10% del stock que está disponible corresponden a viviendas de hasta 3.000 UF que tiene el DS15 y de más de 40 metros cuadrados. O sea, eso es el universo para aplicar subsidio público. No obstante eso, respecto del FOGAE, este FOGAE, respecto del FOGAE, donde el primer FOGAE, ahí se beneficiaron 6.124 créditos hipotecarios a viviendas nuevas, digamos, pero de distinto diputado a este, pues este tiene más beneficios, porque acá la garantía es el del 60% versus el 10% que tenía el FOGAES 1. Y además, aquí se están beneficiando familias con subsidio y familias sin subsidio las 50.000, entonces es más amplio el universo y además segundas viviendas, el otro permitía solo la primera vivienda, entonces no son comparables en términos este tiene más beneficio para las familias que el anterior. Es más amplio. Gracias, subsecretaria. ¿Alguna otra palabra, subsecretaria? Sí, de Hacienda. Miguel. Gracias, presidente. Sí, la baja del monto que antes era 4.500 y ahora es 4.000, es para no confundir. Y lo segundo, renglón seguido, aquí en el artículo 3 dice agregas el artículo 7º transitorio nuevo del siguiente tenor, donde hablan de que se excluye a aquellas empresas que realizan actividad económica con una clara identificación regional o local, excluyendo a la región metropolitana. Del proyecto Ya, página eso lo va a 7. responder, me dice la subsecretaria de Hacienda, pero ambas consultas, subsecretaria, responde todas. No sé si el Banco Estado va a responder lo de... Vamos a dejar también lo del Banco Estado, que le hemos también hecho algunas consultas, sí. Ya, ok. Pero responde usted y después vamos con el Banco Estado. Ya, sí. Ayer a propósito había harta discusión, ¿no es cierto?, si de alguna forma esta rebaja de tasa y estos beneficios que tiene el proyecto de ley se van a traducir en efectivamente bajas de tasas para las personas.
Y ayer hicimos al final de la sesión una exposición dando cuenta que el proyecto, ¿no es cierto?, tiene primero la tasa tiene un marco legal sobre el cual se fija, no es como que cada banco decía cualquier cosa, ¿no es cierto? Y eso lo explicó con bastante detalle nuestro coordinador de mercado de capitales, pero además el proyecto lleva una reportería y adicionalmente en el reglamento se contempla una declaración jurada de parte de los bancos que participan del subsidio para efectos de señalar de que no hay un cambio de la tasa, más allá de la competencia, por supuesto, y donde Banco Estado tiene un rol que jugar ahí. Y esa reportería va a haber una obligación de demostrar cuáles son los créditos que se están otorgando y a qué tasa, y vamos a poder hacer seguimiento y por supuesto la CMF cumplirá su rol también de fiscalización. Adicionalmente, como opera el sistema es que las personas, ¿no es cierto?, cuando buscan una propiedad, normalmente uno pregunta en más de un banco cuál es la tasa que le están dando y cuál es el crédito, con qué condiciones. Y por lo mismo, esas mismas personas, como decía también la misma Cámara Chilena de Construcción, eventualmente si ven que hay diferencias podrían ir hasta el CERNAC como un siguiente mecanismo de reclamo, pero ese no es el caso porque lo que contempla este proyecto es que efectivamente cuando la persona ya decide con qué banco va a tener el crédito, en ese momento en el banco se establece esta reportería, por tanto es beneficiario del subsidio, se puede hacer seguimiento y se le baja, si es persona natural, ¿no es cierto?, lo que decimos en 60 puntos base, y si es persona jurídica puede ser un valor menor que ese, porque ese es el máximo. ¿Ya? Eso respecto como de cómo opera el sistema y cómo creemos que podemos velar adecuadamente de que esto efectivamente se traduzca en beneficio a las personas. Respecto de la consulta del Fondo de la Región, hay un artículo en particular, déjeme para no equivocarme, que es el artículo tercero, me parece, tercero, donde establece una especie de FOGAES que le llamamos Fondo de Garantía de Recuperación Productiva Regional, que ese fondo opera para todas las regiones menos la región metropolitana. Por eso es que el artículo transitorio que usted hace referencia se refiere solo a ese artículo tercero. Y donde nosotros en la exposición lo que explicamos es que en una primera etapa se iba a partir con Biobío, a propósito de también como una reactivación, a propósito del cierre de Huachipato, pero en realidad eventualmente está abierto para que esté en otras regiones del país y por eso se exceptúa solo a la región metropolitana. Bien, diputado Romero, Y también... ¿no? Sí, el ministro, para complementar, me imagino, la respuesta de la subsecretaria. ¿Tiene que pagar? ¿Hay alguien? Perdón. Sí, gracias, presidente, y aprovecho de saludar a las diputadas y diputados de la comisión. Presidente, en primer lugar, ¿cierto? Creo que se ha explicado ya bastante, ¿cierto? Aquí lo que se busca es combinar una reactivación, por así decirlo, de el acceso a la vivienda a través del crédito hipotecario, después de un periodo en que ha estado bastante bajo, particularmente en relación a los costos del mismo, para que, ¿cierto?, haya más familias que accedan a la vivienda propia y al mismo tiempo eso ayude a la reactivación de la industria de la construcción, que tiene, ¿cierto?, como sabemos, un papel bien importante en la economía, particularmente en materia de generación de empleo. Al mismo tiempo, ¿cierto?, hemos tratado de evitar que haya una especie de desplazamiento del crédito que va en beneficio de los beneficiarios de subsidio habitacional. Por eso es que hay, ¿cierto?, un volumen de subsidios que están comprometidos para ese segmento. Entonces, he tratado de mantener ese equilibrio, pero con esos objetivos. El objetivo aquí es reactivar
y beneficiando a la gente, porque muchas veces se habla de propuestas de reactivación que son básicamente en que los ricos tengan más plata para ahorrar y así la economía se reactiva. Pero a través de la adquisición de las viviendas, el acceso del crédito hipotecario, por supuesto, es que uno también está llegando a los sectores medios que son, cierto, que para los cuales el tema de la vivienda propia es especialmente importante. Para eso este proyecto tiene dos cosas, tiene el subsidio de la tasa y tiene el aumento de la garantía. Los números que citó la Asociación de Bancos se referían solo al subsidio de la tasa, pero el aumento de la garantía es un aumento muy significativo respecto de la garantía que hoy día da FOGAES. Por lo tanto, ese aumento de la garantía también tiene que redundar en una baja de la tasa del crédito hipotecario. Nosotros hemos trabajado con una cifra del orden de 100 puntos base. Y 100 puntos base para un crédito de 3.500 UF significa un ahorro en el dividendo de 76.000 pesos, no de 30.000. Por supuesto, para eso es importante que haya competencia y que haya bancos que sean proactivos en esta materia. Y por eso es importante el rol de Banco Estado. Y no me cabe duda que en su intervención Banco Estado lo va a ratificar, porque hay que recordar que en este periodo, que ha sido bien complejo en términos de crédito hipotecario, Banco Estado ha lanzado creo que 3 hipotecazos en los últimos 2 años, que ha hecho que Banco Estado aumente su participación en el mercado de crédito hipotecario, pero desgraciadamente en esa otra oportunidad el resto de los bancos no lo han seguido. Entonces ahora con estos instrumentos, con este mecanismo, esperamos que ese efecto sí se produzca. Pero si no se produce, vamos a tener a Banco Estado actuando y aprovechando estos incentivos. Ahora, respecto a la pregunta sobre el efecto sobre los ingresos fiscales, aparte del efecto sobre los gastos fiscales, nuestra estimación es que para las cifras que se manejan en este proyecto, en los 2 primeros años, 2026 y 2027, se generarían mayores ingresos por efecto de IVA del orden de los 120.000 millones de pesos, creo que 125.000 millones de pesos. O sea, que en esos primeros 2 años habría ingresos adicionales equivalentes a 5 años de los gastos que están reportados en el informe financiero. ¿Ah? Por lo tanto, sobre todo en esa etapa inicial, hay un efecto fiscal que en lugar de ser negativo, más bien es positivo, ¿ah? Por el hecho de estar reactivando una industria que, ¿cierto? Al momento de vender y construir, ¿cierto? También genera recaudación tributaria. Para eso se considera, por supuesto, no todos los subsidios, porque están dirigidos a todas las compras, sino que tomando el incremental que se estima como producto de esta medida, ¿cierto? Porque el volumen base de los últimos años está en orden de los 30.000 créditos. Con esto se espera agregarle 20.000, por esos 20.000 adicionales, y el efecto que tiene sobre la actividad de la construcción es de ahí que se deriva estos ingresos fiscales adicionales que se pueden comparar entonces con el costo que tiene la medida, particularmente a través del subsidio. Eso quería enfatizar, presidente. Bien, gracias, ministro. Diputado Franz Sauerman, y luego el diputado Cifuentes, y luego el diputado Donoso. Frank, le escuchamos. Una muy breve duda. Solamente respecto, en el artículo número 1, ¿cierto? Se detalla cuando se entrega el beneficio, pero cuando se habla respecto de la infracción de algunos, ¿cierto? de las personas que van a recibir este beneficio, solo se habla de que se va a revocar el subsidio a la tasa de interés, pero en la parte inicial del artículo número 1 se habla de que se entregan los 2 beneficios a la vez. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la garantía respecto de, en ese caso específico, cuando hay alguna infracción a la norma? Sí, gracias. Diputado Cifuentes.
Ya le va a responder. Solo para consultar, porque lo último que aseveró el ministro respecto de los ingresos, que es muy interesante, ¿no? No está considerado en el informe financiero. Entonces, podrían agregarlo, digamos, para las sucesivas reuniones, porque me da la impresión de que el efecto, en términos de mayor gasto, tiende a netearse, ¿no? Y lo que es muy positivo. Eso, presidente. Gracias, diputado Cifuentes, don Ricardo. Diputado Donoso. Gracias, presidente. Quizá la respuesta del ministro explica un poco al resto de los diputados que criticaban la pregunta el por qué la hicimos. Porque a veces estos subsidios generan ingresos fiscales mayores a los gastos. ¿Ah? Y eso nos da cierta holgura para pensar de repente, profundicémoslo. ¿Ah? Eh, y el ministro es bien claro en decirnos los 2 primeros años. Hay un efecto que se degrada en los años. Por eso es que es importante que esté en el informe financiero y tengamos bien el dato, y lo conozcamos todo. Porque si tenemos un subsidio, y ha pasado en otras ocasiones en la historia de Chile, el 711 en el sistema forestal genera más ingresos que gastos. ¿Ah? Eh, este subsidio, si genera más ingresos que gastos, podemos pensar en profundizarlo y la verdad, como usted planteaba, ministro, quizá hay cierta diferencia en lo que planteó hoy día Banco Estado, pero también lo planteó la Asociación de Banco y también lo planteó la Cámara Chilena de Construcción, de que el efecto con esta medida global estaría, según dos cifras distintas, entre 20.000 y 25.000 viviendas. Y el tope del proyecto son 50.000 viviendas. Y me gustaría que llegáramos al tope, ¿ya? Porque es lo que buscamos todos al final. Si esto además genera mejor condición fiscal, es mucho mejor. Y en este tipo de proyecto, claro que queremos hacer más gasto cuando generan ingresos fiscales, presidente. Ese era el punto. Gracias. Gracias, diputado Donoso. Sí, Diputado Mellado. sí, lo que pasa es que quedó pendiente una aclaración, porque yo pregunté de que, y concuerdo con lo que dijo el ministro, esto para reactivar una industria donde efectivamente es muy activa en contratación de mano de obra, cemento, fierro, y se reactiva el país. Por lo tanto, ¿por qué razón dejan fuera las promesas de compraventa desistida, digamos? Porque aquellas promesas son las que van a entrar inmediatamente, porque bajan la tasa, digamos, inmediatamente van a poder entrar porque ya estaba desistido y van a insistir porque eso querían tener su departamento o su casa propia, digamos. Entonces, yo creo que hay que pensar, cambiar esa indicación y dejar abierta la puerta para que efectivamente aquellos que se desistieron puedan hacerlo nuevamente, porque creo que ahí iríamos rápidamente a recuperar este tema. Pero el que hayan desistido, yo creo que no solamente obedece a una cosa de tasa, pueden ser otros muchos factores, pero usted tiene la razón, esto podría motivar y acelerar mucho más el sistema. A ver, yo quiero hacer otro alcance, mire, porque efectivamente el proyecto apunta a una reactivación y eso está claro y a darle la dinámica que tenemos que darle a la economía. Lo que yo no quiero, y por eso para mí es tan relevante la presencia del Banco Estado hoy y la presencia que ha tenido antes y que va a tener en esta propuesta, porque no vaya a ser cosa que el subsidio o la garantía, mire, las garantías los bancos piden, cuando el Estado da una garantía, el banco igual le pide una doble garantía. Le pide la doble garantía y hay un abuso de esa doble garantía. Entonces, primero parte por la garantía que uno ofrece y luego al final deja la que otorga el Estado, y eso es verdad. Entonces, por lo tanto, a mí me encantaría que ya aquí están presentes los del Banco Estado pudieran responderlo sobre esto que hemos venido planteando. Cosa que por un lado se active la economía, que esta propuesta no solo vaya directamente a un beneficio final para la banca y para quienes construyen viviendas, sino que también esto puede hacer, en definitiva, lo que todos perseguimos acá, un mayor beneficio para la familia de clase media o a las familias que están también teniendo su primera o segunda vivienda. Le escuchamos al Banco Estado, no sé si va a volver a tomar la palabra don Camilo Bío o quien la tome para que nos señale entonces, o sea, nos responda a las consultas que le hemos formulado. Gracias, presidente. Bueno, una de las consultas tenía que ver con un dato que habíamos compartido y que tenía que ver con el liderazgo que tuvimos el año 2024 en el financiamiento de créditos con subsidio. Ese era el 22% que preguntaba el diputado.
se refiere al aumento que tuvimos entre el 2023 y 2024 en el monto de créditos subsidiados que creció en un 22%, al igual como asumimos el liderazgo en general en todos los créditos hipotecarios del 2024 en la banca. Eso es para una aclaración. El segundo punto tiene que ver con la tasa de interés que en general hoy día nosotros estamos otorgando a los clientes. Obviamente depende de los plazos. A mayores plazos la tasa es un poco más alta. A niveles de monto en general nosotros no tenemos diferencia y cuando son créditos subsidiados entregamos una oferta un poco menor. Si vemos los datos de febrero, el promedio de nuestras tasas de interés fue de un 4,39%, es decir, menor al promedio del mercado, que es un poco lo que mostramos en nuestra presentación, que es la que hemos mantenido durante casi todo el año, siempre bajo el mercado y que nos ha permitido el crecimiento en participación de mercado histórico que tuvimos en el 2024. Yo diría que eso es básicamente las aclaraciones respecto creo que el otro punto era cuándo se fijaba la tasa al cliente, me parece que era otra de las preguntas. Las tasas a los clientes se fijan generalmente cuando el cliente solicita la aprobación formal al banco. Esa aprobación tiene un periodo en que se mantiene y se tiene que respetar obviamente esa tasa por norma y por ley. Por lo tanto, pueden estar los clientes cotizando, pero una vez que el cliente ya entrega los antecedentes y el crédito es aprobado, esa es la tasa que se mantiene para la escrituración. En el caso de Banco Estado, probablemente a diferencia de otros bancos, cuando nosotros le entregamos esa tasa a un cliente, mantenemos esa tasa vigente por un par de meses, porque sabemos que la escrituración se demora y no la cambiamos en el intertanto. Es una muy buena garantía para las personas. Yo diría eso, presidente, así que no sé si quedó algo más pendiente, pero entiendo que... Sí, hay una consulta que le va a volver a formular el diputado Mellado. Ok. Sí, es simple. De las 105.000 viviendas de mercado, porque todos van a salir con esto a salir a pelear mercado, digamos. ¿Cuánto ustedes pretenden o hasta dónde pretenden llegar de esas 105.000 y cuántas son las promesas que ustedes han desechado que potencialmente podrían caber en nuestra nueva oferta? A ver, el punto de las 105.000 viviendas es básicamente, entiendo todo lo que la Cámara mencionaba, que era todas las viviendas que estaban en diferentes etapas de construcción, no necesariamente todas las que se podían entregar. Por eso que el proyecto se ha enfocado en las que se puedan entregar en este periodo y se habla más o menos de 50.000 viviendas nuevas. Nosotros... Perdón, pero las 105.000 están terminadas, es el stock que estamos rebajando. Hay otras 70.000 que están listos para ingresar. Entonces, de eso es el tema. Nosotros, como el tope es a 4.000 UF, el proyecto y en general todos los números se han trabajado de que debieran lograrse una meta de 50.000. En general, en un año normal, en este mundo, hasta 4.000 UF viviendas nuevas, se venden aproximadamente 28.000, 30.000 viviendas, por lo tanto se espera vender 20.000 más. En el caso nuestro como banco, nosotros esperamos un crecimiento importante. El año pasado, en este segmento, tuvimos más o menos una venta, yo estimo, entre unas 14.000 y 15.000 viviendas. Por lo tanto, con este proyecto, nosotros esperamos crecer más o menos en un 30% ese número. O sea, llegaríamos cerca de 22, 23.000 viviendas, esperamos, y bueno, y si se puede más, aún mejor. Pero nosotros creemos también que la competencia aquí se va a activar dada esta nueva oferta que vamos a tener todos los bancos. Bien, muchas gracias. Los liberamos porque vamos a votar en general una vez que se hagan las últimas intervenciones. Muchas gracias a quienes efectivamente han hecho la exposición desde el Banco Estado. Ministro y luego subsecretaria. Sí, gracias, presidente. Yo solo quería tomar dos temas. Uno, aclarar el punto que planteaba el diputado Donoso, que justamente lo mencionó ahí el representante de Banco Estado.
El costo del proyecto está dimensionado para las 50.000 viviendas, ¿ya? Porque uno no puede distinguir dentro de las 50.000 cuáles, ¿cierto? O 50.000 créditos, cuáles se habrían otorgado igual y cuáles son adicionales. Uno no puede determinar a priori. Y el beneficio, en términos de recaudación, está hecho solo para lo incremental, es decir, para las 20.000 adicionales que se espera inducir a través de esta medida. ¿Ah? Entonces, en el fondo, el subsidio y la garantía incrementada están en el proyecto, están hechas para las 50.000 viviendas, está costeado para las 50.000 viviendas, y la parte de los beneficios, para no sobredimensionarlo, está hecho solo para los que serían incrementales, que serían alrededor de 20.000. Y lo segundo que quería mencionar es respecto del tema de la garantía y el efecto que tiene sobre la tasa de interés. Em, el efecto que tiene, bueno, indudablemente, esto de la garantía, en la medida que baja el riesgo de un crédito, tiene que tener un impacto sobre la tasa de interés. Pero esto no es solamente un tema de voluntad del banco, no solamente de voluntad o el análisis que hace el analista de riesgo, el ejecutivo o lo que sea. Esto tiene una contrapartida regulatoria, porque tiene que ver con los requerimientos de capital y de provisiones, ¿cierto?, que hace la CMF a los créditos. Recordemos que años atrás, por ejemplo, la CMF cambió el requerimiento de capital en la medida que había un apalancamiento mayor o una relación de loan to value o de préstamo al valor de la vivienda más alto. Hubo toda una discusión sobre si había un sobrecalentamiento, era otra época del crédito hipotecario, si había un sobrecalentamiento del mercado, y a raíz de eso, ¿cierto?, se incrementó el cargo de capital en la medida que hubiera un mayor apalancamiento. Cuando hay garantías estatales de por medio, esos requerimientos de capital bajan. ¿Ah? Ahora, claro, a los bancos privados no les gusta decir cómo se traduce eso en tasa de interés, pero, y por eso no lo menciona la ABIF, pero sí se lo podemos preguntar a Banco Estado cuando nosotros hablamos de 100 puntos base, porque es el análisis que hemos hecho con Banco Estado al respecto. Muy bien, muchas gracias, ministro, subsecretaria. Sí, no, solo a propósito de la pregunta, creo que fue el diputado no fue el diputado Donoso, o el diputado Mellado respecto, no, Sauenbaum, respecto a la sanción del artículo, es porque efectivamente si no se entrega el subsidio a la tasa, es un hecho cierto que se puede observar y se puede, digamos, en ese momento gatillar la sanción a la institución financiera. La garantía más bien tiene que ver con cosas que ocurren después, ¿no es cierto?, respecto a quién le entregó el banco. Entonces, no corresponde en ese momento gatillar ningún tipo de sanción. Las garantías, porque no sé, digamos, son los incobrables que ocurren en el momento. Entonces, tienen lógicas distintas. Por lo mismo, solo está el tema de la sanción respecto del subsidio a la tasa. Ah, sí, por supuesto. Nosotros siempre estamos disponibles a perfeccionar el proyecto en las materias que aquí se puedan levantar como indicación, y podemos trabajarlas perfectamente con cada uno de los asesores o asesoras de ustedes y nuestro equipo. Claro, lo podemos coordinar desde la subsecretaría, sí. Gracias, subsecretaria. Entonces queda el compromiso para coordinarse con aquellas diputados o diputados que tengan interés en hacer las indicaciones para que esto pueda ser votado en particular la próxima semanita, ojalá más tardar el día martes, para que pueda estar en sala el día miércoles, entendiendo la urgencia que tiene el proyecto, ¿sí? Bien, vamos entonces a tomar la votación, estimada secretaria, en general de este... Sí, claro, eso es lo que acabo de decir. Esa misma mesa que usted señala va a estar ahí con 4 patitas, con todas las sillas correspondientes y todo. ¿Sí? No le gusta, no me gusta la mesa. Subsecretario. Solo señalar que, igual como lo dijimos en el momento de la presentación del proyecto de ley, por su intermedio, obviamente aquí hay decisiones que las personas pueden estar posponiendo a la vista de este proyecto de ley. Por tanto, si podemos esa mesa activarla rápidamente y para que no... Esa mesa está ya activada antes de ayer, porque ya están trabajando las indicaciones. El lunes la ven ustedes y el martes estamos votando este proyecto en particular, y el miércoles esperemos que vaya en sala, y también de eso depende ustedes la tramitación que hagan
con la ministra Lobos para que esto pueda estar efectivamente en tabla el día miércoles a más tardar. Entonces vamos a tomar la votación en general, secretaria. Señor presidente, señor Barrera, en general. Sí, presidente, antes de dar mi voto, bueno, es importante, como usted lo ha recalcado también, la importancia de abordar las dudas que nos nacen de este proyecto, que si bien se habla harto que va a dinamizar la economía, claro, ahí hay plata que está estancada, que se va a liberar, va a generar empleo, no sé, todo eso, y se habla también mucho de que esto beneficia a las personas que no pueden acceder a estos créditos, pero está asegurado solamente un 10% de esa cantidad inmensa de stock que hay. Entonces, si bien la reducción de la tasa va a generar más interés en las personas en poder comprar, como decía el ministro, el aumento de la garantía también podría generar mucho más interés y nos preocupa que de repente los subsidios los copen las inmobiliarias, porque el 90% va a ser copado por las inmobiliarias porque solamente el 10% está asegurado para las personas. Entonces esas cosas nos preocupan, que el precio finalmente, que la inmobiliaria se aproveche de este subsidio del Estado, ¿ah? Que muchas veces los cuestionamos cuando es para las personas, pero bueno, cuando es para las empresas, bueno, no hay ni una duda, no hay ni una eh, ni un reclamo al respecto y todo bien porque ellos son los que generan empleo, todo eso. Sin embargo, pueden comprar esta vivienda con un beneficio y después las pueden revender al precio original sin, sin el beneficio que tuvieron ellos. Entonces, por eso es que hay que aclarar todas esas dudas, hay que asegurarnos en la ley de que eso no vaya a suceder, que ojalá puedan acceder todas las personas que lo necesiten y por eso es que confío en eso, voy a aprobar este proyecto en general. Señor Cifuentes, Gracias, presidente. Yo voy a votar a favor, claramente. Creo que este es un proyecto que avanza en reactivar un sector que ha estado bien paralizado y complicado en los últimos años, por varias razones, ¿no? Pero creo que avanza, hay un stock muy grande, ciudades como La Serena y Coquimbo, que tienen un crecimiento inmobiliario muy significativo, han estado complicados por el tema del stock y hay construcciones que se han venido deteniendo. Entonces, creo que terminar con una parte del stock es un buen negocio para Chile, independientemente de que haya algunos detalles que hay que revisar, como esto de las inmobiliarias, digamos, que efectivamente no hagan el negocio, sino que el negocio quede efectivamente en un propietario final. Ese es como el ideal, ¿no? Un beneficiario de estas viviendas. Yo creo que esto va a mover la aguja. En Chile hay mucha experiencia. Me recuerdo yo del primer gobierno de la presidenta Bachelet con una crisis habitacional significativa y un bono como este logró mover la aguja en un año especialmente complejo. Así es que espero yo que esto contribuya y también comparto lo de la subsecretaria en el sentido de que esto puede ser, puede tener un poquito el movimiento si algún interesado está esperando comprar viviendas ahora. Entonces, debiésemos esforzarnos, presidente. Me quedo tranquilo con lo que usted ha dicho respecto del calendario, que ojalá esto esté despachado en la Cámara la próxima semana, de tal manera de poder enviar una señal de dinamismo hacia ese mercado que ha estado bien deprimido. Así es que apruebo, presidente. señor Donoso, Creo que este proyecto, más que ser un gasto público, puede ser una inversión pública, ya que va a generar no solamente ingresos a la nación, sino que también va a generar empleo, que es lo que nos preocupa. Así que vamos a probar en general este proyecto y esperamos también que idealmente en la discusión podamos profundizarlo para que esto tenga aún más ventajas para el país. señor Mellado, Este no es un proyecto para focalizar a gente que está en comités de vivienda y esas cosas. Esto es para reactivar el rubro de la construcción que genera mucha contratación de mano de obra, ¿ah? Y movimiento en la economía y al final genera crecimiento económico y eso viene con mayor impuesto. Hacia allá va este proyecto. Y da lo mismo si lo compran las inmobiliarias, si lo compran las personas, lo importante es que el stock de 105.000 baje rápidamente para poder esos 67.000 que están con permiso empiecen a construir ya y empiezan a contratar gente, a colocar cemento, fierro y a mover la economía. Eso es lo que nosotros queremos que sea y la gente que quedó con sus desistimientos pendientes entren primero en la fila, ¿cierto? Y se reactive rápido este tema, lo que esperamos que en un par de meses pueda levantarse. Yo apruebo.
Señor Naranjo, Presidente, yo espero que todos los objetivos muy loables que persigue este proyecto ojalá se concreticen el día de mañana y no estemos después diciendo, mire, por A veces razón el mercado distorsionó el proyecto, ¿ah? Y al final lo que buscábamos no se cumplió. Yo de verdad tengo serias aprensiones sobre el proyecto en sí. Entiendo, y lo entendemos yo creo que todos los miembros de esta comisión, de que la actividad de la construcción es la que tiene el efecto multiplicador del empleo más grande en el país de cualquier otra actividad. Porque no solamente se mueve la construcción, sino que dinamiza otras industrias. Y yo espero que se cumpla el objetivo. Ahora, yo estaba viendo el informe financiero y solamente habla de gastos. Yo creo que este proyecto también genera ingresos. Se le va a incorporar. Y se le va a incorporar, porque me gustaría a mí saber también el otro efecto. ¿Por qué lo digo, presidente? Porque los gastos no son menores. Entonces, a mí me gustaría que cuando abordamos las partidas del Ministerio de la Vivienda y abordamos el tema de cómo incrementar los subsidios habitacionales en el país, porque cuando entregamos más subsidios habitacionales también generamos el efecto multiplicador del empleo. ¿Ah? Ahí me gustaría que quienes hoy día dicen, no, si no importa el gasto que tiene este proyecto, también tuvieran la misma generosidad para cuando queramos hacer más subsidios habitacionales, digan, no importa el gasto, porque esto también tiene efecto multiplicador del empleo y va a reactivar la economía, y, no ande, ¿y de dónde va a salir la plata? Y empiezan a preguntar, ¿y de dónde? Aquí a ninguno de los que son muy rigurosos en el gasto, muy rigurosos, y me parece bien, ninguno ha preguntado, ¿y hay recursos para esto? El otro día estaban haciendo un escándalo público por las cuidadoras y cuidadores, que era la nada misma, y preguntaban, ¿de dónde van a salir los recursos? Y resulta que aquí los recursos son como 10 veces más, e incluso más, y nadie ha preguntado, ¿y hay plata para hacer esto? Entonces me gustaría esa rigurosidad que tenemos en algunas veces sobre unos temas, la tengamos siempre. ¿Ah? Porque aquí no, a nadie le ha preguntado, a no ser de que en un momento que tuvo que salir, nadie le ha preguntado de los que están tan estrictos en apretar el cinturón, nadie le ha preguntado al ministro, ¿y de dónde va a sacar esta plata para financiar esto? No lo he escuchado a ninguno, no le he escuchado a ninguno. Pero el otro día, cuando estábamos viendo el tema de las cuidadoras, que era una cosa insignificante, prácticamente que estaban preguntando, ¿y a dónde está la plata? Nosotros queremos que se restringe el gasto público. Y mire, aquí está un despilfarro lo que van a hacer con las cuidadoras. Y aquí yo no he escuchado a nadie. No he escuchado a nadie. Por eso, presidente, yo voy a votar a favor del proyecto porque sé que tiene un efecto multiplicador del empleo y de la actividad económica, pero también seamos siempre rigurosos. Y yo esperaría que cuando veamos el presupuesto del Ministerio de la Vivienda más adelante, para el próximo año, donde ya sabemos quién va a ser nuestro ganador, tengan fe y confianza y esperanza en el mañana. ¿Ah? Los que tenga esperanza en el mañana. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, cuando veamos el presupuesto para el año 2026, cuando veamos cuando el Ministerio de la Vivienda quiere incrementar los subsidios habitacionales, nadie reclame y a dónde va a salir la plata, porque aquí nadie ha preguntado dónde va a salir la plata. Solo eso, presidente, me gusta hacer esas observaciones porque me gusta escuchar. Muy bien. señorita Rojas, Sí, con menor vehemencia que mis antecesores. Voy a votar a favor, pero nosotros tenemos varias prevenciones, las hemos expuesto junto al diputado Barrera, la diputada Yomas, el diputado Sáez, y nos parece bien importante trabajar en materia particular y por lo tanto yo voy a aprobar y en la discusión en particular espero se puedan contemplar las prevenciones que tenemos para luego también aprobar en sala, pero está ese intermedio, esa condición de la discusión en particular, para que se considere lo que hemos planteado en la discusión. Eso, presidente. señor Romero, Presidente, para nadie es un misterio las diferencias que he tenido con el ministro de Hacienda y las diferencias que el Partido Republicano ha tenido con el gobierno. ¿Ah? Pero sí hemos sido muy claros y en esto no nos vamos a perder. Cualquier proyecto de este gobierno, cual que sea, pero que vaya, que apunte a aumentar el crecimiento, la inversión, es un proyecto que va a ser aplaudido por nosotros
y lo voy a votar a favor. Es una lástima que lleguen tan tarde nomás, que a poquito, pero en fin, más vale tarde que nunca. Vamos a votar a favor. Señor Sáez, Haciendo eco también de lo que señala la diputada Rojas, confiando en el trabajo que vamos a poder hacer en los siguientes días, lo voto favorablemente. señor Sauerbaum, Gracias, presidente. Bueno, el diputado Naranjo parece que no vino a la primera sesión de este proyecto porque yo lo pedí reiteradamente, pedí que se tuviera un informe financiero más riguroso y que se entregaran también los ingresos. Aquí el ministro lo acaba de declarar que efectivamente este proyecto también va a producir ingresos justamente porque nos interesa tener rigurosidad en los números y estábamos pidiendo que se nos dijera exactamente cómo se iba a financiar. Lamento que no lo haya escuchado, colega, pero eso fue así. Eso fue así. Y lo vamos a hacer, colega, en todos los proyectos, porque tenemos serias dudas respecto del financiamiento de los déficits fiscales, ¿cierto?, que están manejando. Así que lo vamos a hacer en todos los proyectos, presidente. Bueno, nosotros vamos a votar a favor, no tenemos mayores aprensiones respecto del proyecto. Yo creo que se puede mejorar muchísimo. Respecto de los subsidios a la clase media, decirle a la subsecretaria por su intermedio, presidente, que son hoy día, lamentablemente por los altos precios, insuficientes las cantidades, los montos, hoy día están produciendo mucha frustración en la gente. Llevan 1 o 1 año y medio esperando, ¿cierto?, poder tener la posibilidad de comprar vivienda con el subsidio que se les entrega porque no alcanzan los montos y eso es una realidad y por eso yo, una de las preguntas que hice también era si se podía combinar ese beneficio con este y nos parece muy positivo, ¿cierto?, que así sea, porque obviamente eso va a generar que los sectores de clase media puedan acceder al beneficio. Y lo último, a mí también me parece que es importante que consideremos las promesas de compra que se hicieron y que no se han concretado desde el año pasado, porque mucha gente firmó su promesa, hoy día está tramitando los créditos y no los han aceptado justamente por el alto nivel de tasa y porque también están pidiendo niveles de sueldo, ¿cierto?, mucho más altos. Entonces, yo creo que cerrarle la puerta a la gente que lleva 1 año o 2 años haciendo el trámite va a ser también muy frustrante. Así que nosotros votamos a favor, presidente, y esperamos que las indicaciones queden bien en particular para votarlas a favor en la sala. señor Sepúlveda no está. Señor von Meulenbrock, Voto a favor porque pienso que este es un proyecto que lo necesita el país. Y hay mucha gente, digamos, que está desempleada, sobre todo los sectores, digamos, que no tienen una mayor calificación. Yo creo que, como lo hemos estudiado, sí, es muy generador, digamos, de empleo, lo necesitamos urgente. Eh, Dado las exposiciones que escuchamos ayer, reitero lo que dije ayer nuevamente, creo que de todos los sectores que están involucrados en este proyecto, me gustaría ver más proactivo al sector financiero, a la banca, con nombre y apellido lo digo, porque como que lo veo como más pasivo. Y hoy día creo que para mucha gente, por eso dijimos, hablamos también de la gente joven que tiene cerradas las puertas de los bancos, por la cantidad de requisitos y cosas que le piden los comités de riesgo y otras cosas más. Eh, Me gustaría que también se la jugaran, porque aquí hay varios sectores que están involucrados. Y también aprovecho para pasar un aviso, por ahí lo tocamos también ayer, en el caso de regiones como la nuestra, en el sur, por los altos precios que tiene en este momento la vivienda, tenemos un problema dramático de del alza del precio del suelo. Eso ha golpeado fuertemente lo que es el valor de la vivienda y no hay oferta, porque efectivamente, y a lo que está hoy día es precio inalcanzable, nunca se había visto. Ale del Departamento de Estudio de la Cámara Chilena de la Construcción mostró ahí efectivamente cómo se ha ido la tendencia, más de un 12%, crecimiento brutal. O sea, tenemos que ir después aprovechando este proyecto y mecanismos o herramientas que puedan incentivar, por repetir, eh, el sector financiero. Yo creo que si se necesita el Banco de Estado, bueno, si no lo toman, lo tomará el Banco de Estado, pero lo importante es que también se la jueguen por algo tan importante como es tener 105.000 viviendas hoy día de stock. Eso no puede ser. No puede ser, lo necesitamos. Así que voto con bastante entusiasmo y esperanza.
Gracias, presidente. Señorita Yomas, Yo voy a votar a favor, en realidad por las mismas razones que ya ha señalado la diputada Roja, el diputado Sáez, esperando, ¿cierto?, que el trabajo que realicemos en la mesa pueda también ser significativo respecto a los contenidos del proyecto. Así que voto a favor. presidente, señor Bianchi. Sí, algunas reflexiones breves. En primer lugar, insistir en el protagonismo de el Banco Estado. O sea, el stock de viviendas ya está. Las personas interesadas están. Por eso es que el rol de la banca en esto es fundamental. La banca en general, pero con el liderazgo, efectivamente, que pueda llevar a cabo el Banco Estado en esta materia. Esto es atractivo, hay garantía y hay efectivamente aportes al subsidio. Por lo tanto, las tasas debieran ser las que permitan que muchas familias puedan efectivamente acceder a una o al que ha tenido la primera vivienda o la segunda o más vivienda. Hay un tema sí que me han venido ahora comentando muchas personas en las redes que tiene que ver con las edades de los créditos, ¿ah? Cuando la banca castiga a una persona que tenga sobre 60 años, que hoy día la esperanza de vida es mucho mayor, ojalá hubiera una apertura, tanto para los más jóvenes como para los que somos mayores, ¿no? Una apertura que ojalá el Banco Estado esto lo analice y pueda esto hacer una política efectivamente pública, motivar a que personas que efectivamente están en una edad superior a los 50 y algo, 60 y algo, puedan también ver que hay una oportunidad de poder adquirir una vivienda y que hoy día es muy difícil que la tengan, muy difícil. Y esa política no ha sido analizada porque existe efectivamente un juicio crítico que hace que la banca no se abra, no se aperture a poder efectivamente abrirse a ese universo de personas mayores que están también en esta misma necesidad de tener una vivienda propia. Ahora, termino con esto. Que esto no sea, subsecretaria, y se lo digo a usted con el afecto que le tengo, solo la buena voluntad para decir vamos a trabajar con los colegas, diputadas y diputados, en las indicaciones ya a partir de ahora, para que estas estén concretadas el día lunes, sino que esto sea real. Es decir, que haya una real apertura para que desde esta comisión se pueda perfeccionar este proyecto. Y ojalá eso se refleje en las indicaciones que ustedes tienen que patrocinar a partir de la próxima semanita, de tal suerte que lo votemos rápido el día martes y lo propio hagamos el día miércoles en la sala. O sea, que eso sea real. Aquí han habido aportes importantes, significativos, que me encantaría que efectivamente sean acogidos por parte del Ejecutivo. Así que voto finalmente de manera favorable en general. El resultado unánime de los 12 integrantes presentes. Muy bien, queda entonces sancionado, votado unánimemente. Habiendo concluido la orden del día, levantamos la sesión.